Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuida tus encías. Hoy en Cuida tus encías en directo vamos a hablar de una técnica muy habitual en cirugía oral y periodoncia avanzada, pero que sigue despertando muchas dudas entre los pacientes. Hablamos de la elevación del seno maxilar, un procedimiento que permite recuperar hueso en la zona posterior del maxilar superior, es decir, en la parte de los molares y de los premolares superiores, cuando no hay suficiente altura ósea para colocar un implante dental. De todo ello hablaremos en unos minutos con uno de nuestros expertos que hemos invitado por primera vez a Cuida tus encías, el doctor Lucas Charlén, especialista en periodoncia e implantología. Con él, hablaremos en unos minutos. Yo antes les recuerdo que tenemos a su entera disposición una página web de información a la que se pueden suscribir desde ya simplemente escaneando este código QR. Se accede a esa página web, se puede suscribir al newsletter y así recibir puntualmente la información de Cuida tus encías en su propio correo electrónico. También pueden seguirnos a través de Instagram y de Facebook con las cuentas sociales de Cuida tus encías, cuidatusencías.com y cuidatusencías.es. Hacemos una pequeñita pausa, un pequeño consejo informativo y enseguida saludamos al doctor Charlén. Apreciado doctor Lucas Charlén. Lucas, muy buenas tardes. Bienvenido a Cuida tus encías. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias. Gracias por la invitación a ti y a SEPA. Gracias por aceptar la invitación hoy para hablar de un tema delicado, un tema complicado, del que no se suele hablar mucho, del que no se suele divulgar mucho. Así que sabemos que te estamos pidiendo un doble esfuerzo, Lucas. Me gustaría que nos explicaras exactamente en qué consiste la elevación de un seno maxilar y por qué se llama así. Bueno, pues efectivamente esto normalmente no es asunto de tertulia, pero sin embargo en la consulta es una conversación que tenemos habitualmente con los pacientes todas las semanas. Viene algún paciente que tiene falta de hueso en la zona posterior de la boca y siempre le hablamos de esta técnica. Se llama así porque el cráneo es un hueso que está compuesto de muchos huesos, que son de estructuras que están unidas, y dentro de esa zona, sobre todo en la cara, tenemos muchos huesos que son huecos. Y son huecos, bueno, hay muchas teorías de por qué son huecos. Para el peso, por adaptación, por temas de calentamiento del aire que respiramos. El caso es que en esta región tenemos debajo de los pómulos un hueso que prácticamente está hueco en su totalidad, que es el maxilar. Ese seno maxilar, que es una cavidad bastante grande, tiene distintas paredes. Una da a las fosas nasales, otra da al ojo, a la órbita, y hay una parte que da, digamos, al lateral y hay una parte que da a las muelas. Esa zona que llamamos el suelo del seno maxilar, pues es el que realmente hay que elevar. No tenemos que elevar el seno, tenemos que elevar el piso o el suelo del seno maxilar. Elevándolo, conseguimos un espacio, creamos un espacio en el que o colocamos hueso o dejamos el hueco durante suficiente tiempo para que se forme hueso. Y eso nos permite, yo siempre le digo a mis pacientes que es como, en lugar de tener un falso techo de escayola donde no podemos colgar una lámpara, pues hacer un forjado, hacer realmente una estructura densa donde vamos a poder poner unos tornillos que asienten, donde podremos colgar peso, donde podremos poner unas muelas. Hacerlo una estructura más robusta. ¿Por qué solemos tener falta de hueso con tanta frecuencia en esas zonas? ¿Cuáles son los motivos, los orígenes? Pues en principio es un tema anatómico. Es bastante frecuente que en la zona de los molares el hueso desde la boca hasta el seno, hasta ese espacio, sea más estrecho. Y eso se ve en radiografías de pacientes sanos, con bocas sanas, incluso jóvenes. Te puedo decir que yo mismo no tengo demasiado hueso entre mis molares y mi seno maxilar y que si algún día tengo sinusitis, las muelas pueden llegar a dolerme porque el ápice de mis muelas está muy próximo a la cavidad nasal en esa zona. Entonces hay una parte que es anatómica y de hecho hay ciertas razas, cierta gente por origen que tiene las cavidades más amplias que otros. Hay gente que tiene un hueso fantástico y que no va a necesitar nunca una elevación de seno, pero ahí tenemos un factor predisponente. Y luego hay otros factores desencadenantes como es la pérdida de esas muelas por periodontitis.
Si nosotros de la parte de abajo, que es donde vamos a tener las muelas, vamos perdiendo el hueso hacia apical, hacia los ápices de los dientes, pues nos vamos a quedar con una zona cada vez más estrechita. Y cuando perdemos esas muelas en ese momento, ya nos queda muy poco hueso, menos del que habríamos tenido si nos hubieran sacado la muela por otros motivos, siendo más jóvenes, tal vez por caries, pero que hubiéramos tenido un nivel de inserción clínica, que es como lo llamamos nosotros, óptimo. Entonces tendríamos una altura mínima. Pero es bastante habitual. Hay otro motivo que es la neumatización de los senos. Nosotros podemos, digamos que perdemos el estímulo que supone la masticación en esa zona y el hueso, el cuerpo es muy ahorrador y si ese hueso no se utiliza, pues digamos que va desapareciendo. Y entonces los senos maxilares se hacen cada vez, se neumatizan. Los senos están llenos de aire, por eso se dice que están neumatizados, pero pueden hiperneumatizarse y crecer. Entonces esas serían las principales causas. O sea que no hay un protocolo estándar, quiere decir que dependiendo de cada caso actuáis de una manera u otra, por lo que estás diciendo, ¿no? O siempre que veis esa falta de hueso, la propuesta directamente al paciente es elevar el seno. No siempre es eso. Si el piso del seno maxilar está en su sitio original y era un sitio alto, era un sitio correcto, no es que haya crecido el seno, sino que el seno está en su sitio, pero hemos tenido una gran pérdida de hueso de la boca, entonces lo ideal sería hacer una regeneración vertical, que es un procedimiento bastante más complejo, pero que con eso conseguimos una reconstrucción tridimensional de todos los tejidos de la boca. Entonces, esa sería la primera opción. A veces se puede combinar, esto lo llamamos técnica en sándwich, es decir, arriba hacemos elevación de seno y abajo hacemos la regeneración vertical, pero cuando el nivel de la encía es correcto y lo que tenemos es una bajada de ese suelo del seno, entonces, sin duda, la única técnica de elección es la elevación del seno maxilar, que es bastante más sencilla que la regeneración vertical y está en manos de mucha más gente que la otra. Lucas, sin entrar en mucho tecnicismo, pero por hacernos una idea como posibles pacientes en algún momento determinado de una situación así, me gustaría que nos explicaras en qué consiste la cirugía, qué pasos seguís durante la intervención, más o menos cuál es el itinerario. Bueno, muy bien. Esta es la parte de la que a la gente le gusta hablar menos, ¿no? Me dicen, no me lo cuente, doctor, no me lo cuente, porque yo confío en usted y me lo voy a hacer igual, ¿no? Y hay gente que no me lo cuente, porque no me lo voy a hacer, cuente usted da igual lo que me diga, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer una imagen y como esto, el carácter es divulgativo y mis compañeros de profesión saben perfectamente de lo que estamos hablando, me voy a permitir generaros una imagen que utilizo bastante con mis pacientes. Igual que os he dicho que tenemos un problema porque tenemos un falso techo, ¿no? Tenemos un techo muy finito sobre el que si atravesamos con un implante nos vamos a poner, como digo yo, en el suelo del vecino del piso de arriba. El piso de arriba es esa cavidad donde vive un vecino imaginario, ¿no? Que es el que vive en el seno maxilar. Y nosotros somos los que vivimos en la boca y queremos poner nuestras lámparas. El atravesar su suelo no le va a gustar, le podemos pillar un pie, ¿no? Podemos provocar una comunicación y que haya infecciones, pero además es que una vez que el tornillo ha atravesado eso, no nos va a aportar nada. Es decir, si hemos atravesado 2 o 3 milímetros y ya estamos en el otro lado, que es aire, pues lógicamente no nos está aportando nada. Entonces, lo que yo les digo es que nosotros vamos a salir por la ventana, vamos a entrar por la ventana del vecino, es un approach, perdóname, es una palabra en inglés, es un abordaje lateral, y en ese abordaje lateral, simplemente levantando un poquito la encía, nos vamos a encontrar no el suelo del seno, sino la pared externa del seno. Por ahí podemos abrir una ventanita muy fácilmente y nos vamos a meter, pero por debajo de la moqueta del paciente, del hueco del vecino. Es decir, no queremos perforar su moqueta. Él tiene toda esa cavidad perfectamente tapizada por una membrana que se llama membrana de Schneider. Y si nosotros despegamos esa membrana con mucho cuidado, es decir, le levantamos la moqueta al vecino y dentro colocamos cemento, ¿no? Hormigón, pues luego vamos a salir otra vez y sin que el vecino se entere le va a quedar una casa un poquito más pequeña, pero nosotros vamos a poder poner nuestros tornillos. Esa es la imagen que les cuento a los pacientes y la verdad es que creo que es fácil de entender. Creo que los tecnicismos no nos ayudan a la hora de hablar con nuestros pacientes. Es muy gráfica y por la salud vale todo, incluso invadir al vecino, Lucas. Hablabas precisamente de rellenar. ¿De qué manera se rellena eso? ¿Se rellena con hueso? ¿De dónde procede ese material? ¿Es un material óseo o no lo es? ¿Qué es lo que ponéis? Sí. Bueno, ahí me voy a poner un poco con la literatura porque digamos que se puede cocinar con muchos ingredientes. En realidad la membrana de Schneider que digo, cuando la despegamos, la parte que queda más abajo es periósteo. Es un tejido que rodea todos nuestros huesos, es un tejido que lo que hace es fabricar hueso, mantener la salud del hueso
y modificar y crear hueso nuevo cuando está viejo, ¿no? Entonces, el periósteo es fundamental, todos los huesos tienen periósteo. Si nosotros separamos esa membrana y la pudiéramos dejar como una tienda de campaña, aunque fuera con aire, eso se llenaría seguramente de sangre y ese coágulo se iba a convertir en hueso seguro. Es decir, no es necesario, y está descrito, rellenar esa separación con nada. Lo que pasa es que no es fácil que garanticemos que la membrana se quede donde nosotros queremos, porque yo tengo unos vídeos preciosos para los cirujanos, que cuando estamos haciendo una elevación de seno le pedimos al paciente que respire. Y cuando hemos despegado la membrana y el paciente respira con profundidad, no con fuerza, pero con cierta profundidad, la membrana entra y sale como una pielecilla, es decir, está despegada y se mueve, se infla y se desinfla como un pulmón. Entonces, el paciente, al sonarse la nariz, al respirar fuerte, haría que la membrana volviera a colapsarse contra la zona en la que nosotros la hemos levantado, con lo cual tendemos, para asegurarnos, a rellenarlo con algo. Se puede rellenar con suero, se puede rellenar con plasma, se puede rellenar con cualquier cosa. Lo que pasa es que cualquier cosa biocompatible y sobre todo que con el tiempo vaya a permitir que hueso natural se forme a su alrededor o que ocupe toda la cavidad. Entonces, en general, aunque sea, se puede colocar hueso propio, pero hay que sacarlo de otro sitio. Se puede colocar hueso liofilizado, hueso de origen totalmente humano, porque lo hay. Se puede utilizar, que sería un halo injerto. Se puede utilizar hueso de origen animal, simplemente el mineral, no tiene nada del animal solamente. Igual que el agua tuya, Ángel, y la mía, es agua, bebemos agua, pero luego se mete en nuestras células, simplemente sería sacar el agua. Pues en este caso sería sacar solamente el mineral, solamente la hidroxiapatita. Entonces, con ese material relleno, también puede ser de origen totalmente sintético. Normalmente, yo no sé, las casas comerciales sabrán cuál venden más, pero el éxito se puede conseguir con cualquiera de ellos. Lo importante es mantener todos esos tejidos en condiciones. Y una vez que has hecho el relleno, esperar. No se espera al mismo tiempo, en unos casos que en otros, pero sabiendo las indicaciones no hay problema. Y la pregunta del millón es si es dolorosa esa intervención, cómo la tratáis. Entiendo que hay ahí un proceso de anestesia también. ¿Cómo es el posoperatorio? Esto me imagino que te lo habrán preguntado 1000 veces, Lucas. Sí. Hay un momento que puede llegar a ser hasta divertido con los pacientes, que los pobrecitos lo pasan mal y nosotros cuando somos pacientes también, que es el momento en que le dices, ¿qué es lo que peor llevas de venir aquí? Dice, doctor, la anestesia. Dice, bueno, pues la obviamos y empezamos. No, por favor, ¿no? ¿Qué va a decir? Duérmame. Tal vez no es lo peor, ¿no? Tal vez es, posiblemente es el mayor avance de la medicina, de la cirugía, junto con la asepsia, la esterilización, y lo que nos ha permitido avanzar en cualquier campo quirúrgico. Entonces, la anestesia es fundamental. Y con anestesia local, con la misma que se hace cualquier empaste, que se hace cualquier tratamiento odontológico, se puede hacer una elevación de seno. Es verdad que depende de las manos y depende del paciente, de su estado, de la ansiedad, pues se puede sedar con gas, se puede sedar con intravenoso, se puede tomar un pequeño tranquilizante porque, bueno, pues todo nos suena más en cirugía, pero yo a veces lo utilizo y a veces no, depende mucho del paciente. Lo que está claro es que con un bloqueo, una anestesia normal, un poquito en el paladar y un poquito por fuera, se puede hacer esta técnica con total seguridad. Durante no duele absolutamente nada. Si duele es que la técnica de anestesia no ha funcionado por unas causas o por otras, pero vamos, yo no recuerdo ninguna elevación de seno que haya dolido, igual que hay muelas del juicio que no acaban de dormirse, ¿no? Zonas que has tenido una infección aguda, aunque le has dado antibiótico al paciente, eso sigue costándole dormirse. El seno está súper vascularizado, con lo cual en cuanto pones anestesia difunde perfectamente y se duerme muy bien. Eso no es un problema. En el postoperatorio tampoco es una cirugía especialmente dolorosa. Hay, bueno, las odiadísimas muelas del juicio. El problema no son las muelas en sí. El problema es que están colocadas en una zona que está llena de ligamentos y de musculatura y entonces acceder a ellas nos obliga a hacer daño, ¿no? Entonces, por mucho que queramos ser cuidadosos, generamos unos daños controlados, quirúrgicos, que van a llevar un posoperatorio complicado. En el caso de la elevación de seno, prácticamente no hay dolor. Los problemas son diferentes, es decir, esos son estructuras muy finas, muy delgadas, y el paciente tiene que tener cuidado los primeros días. No puede ser que se pongan a hacer submarinismo, que decidan salir al espacio exterior, ¿no? Por cambios de presión bruscos. A veces los pacientes me dicen, ¿pero puedo hacer CrossFit hoy? Pues espera 72 horas. Es necesario. Es necesario, ¿no? Eso puede movilizarse si uno hace mucho el burro. Ir a un concierto de heavy metal tampoco sería una gran opción, ¿no? Si lo dejas 72 horas, digamos, haciendo cuerpo, eso coagula de manera muy fuerte. Es como una primera costrita, 5 minutos, o si ya tienes una costra que lleva 3 días, eso hay que arrancarlo, eso no se cae.
Entonces es un poco el cuidado que hay que tener. ¿Y a partir de qué momento, no sé si solamente esas 72 horas, entiendo que algo más, a partir de qué momento podéis después los profesionales poner, por ejemplo, un implante o hacer algún tipo de intervención en esa zona? Bueno, poner un implante también es una cosa variable que se ha estudiado ampliamente. Desde luego esto lo hacemos para poder poner un implante y el implante lo hacemos para poder poner un diente. La gente que no tiene hueso en sectores posteriores, yo le recomiendo paciencia. Si esto no es una cuestión de que el cirujano sea mejor y no es una cuestión de que te gastes más dinero. Es una cuestión de que para no dañar otras estructuras, para no quitar otros dientes, para centrarte en la zona que necesitas reconstruir y no saltarte ningún paso, no hacerte trampas a ti mismo, lo ideal es esperar, bueno, yo espero 6 meses porque hay literatura que lo avala, pero la mayoría de profesionales esperan entre 9 y 12 meses para colocar el implante. Y esto también te digo que me da igual que sea el presidente del Barça, del Madrid o de cualquier otro equipo fantástico con muchísimo dinero. Mira, yo tengo un jugador que es mi delantero centro, se acaba de romper la rodilla y yo te pago a ti, traumatólogo espectacular, 5 millones de euros para que me lo operes, pero tiene que jugar dentro de 2 semanas. Esto no funciona. Es decir, no hay atajos. Porque nosotros no curamos, nosotros lo único que hacemos es dar los factores, las características y la situación ideal para que el cuerpo cure. Y eso, menos de 6 meses, no. Lo que pasa es que es verdad que si el hueso inicial era de 4 o 5 milímetros, que eso ya es hueso suyo, pues es posible que lo puedas hacer entre 4 y 6 meses. Si al principio, como el caso que he hecho yo hoy, pues tienes 1,5 milímetros o 2, yo recomiendo esperar 9 meses porque todo el hueso lo has puesto tú, todo ese hueso es particulado, lo metemos como si fuera sal gorda y eso tiene que ir haciendo. Y el organismo tarda bastante. Desde el proyecto Cuida tus encías, desde la Fundación SEPA, básicamente, lo que intentamos es defender también al profesional sanitario que se encarga de esto. Y aunque sea a lo mejor de perogrullo para confirmártelo, Lucas, pero a mí me gustaría que nos dijeras qué profesional sanitario se encarga de hacer esta operación de la que estamos hablando, esta intervención, porque entiendo que no vale cualquier cosa y nuestra misión, insisto, también es desmitificar lo que pueda haber por ahí. Así que te pido que hagas una oda al profesional que se tiene que encargar de lo que nos estás contando, que suena complicado. Sí. Bueno, evidentemente tiene que tener una formación avanzada en estos asuntos quirúrgicos y digamos que un odontólogo general es raro que la tenga. Yo defiendo la especialización y defiendo que las especialidades sean una realidad, pero tampoco voy a denostar completamente a aquel profesional que con mucha experiencia, con muchos cursos, aunque no sean reglados, puede llegar a hacer estas técnicas. Pero no es lo que yo buscaría como paciente. Yo como paciente buscaría un periodoncista con una titulación adecuada, con un posgrado que se tarda varios años en hacer, buscaría un cirujano maxilofacial o buscaría un cirujano oral, pero creo que ninguna otra especialidad en la odontología y en la medicina están preparadas para hacer esto. Desde luego, hay cirujanos maxilofaciales, cirujanos orales y periodoncistas. Los implantólogos son una mezcla de todo eso, que están muy preparados y algunos, pues no. Pero claro, ahí ya estamos hablando de cosas que no se pueden medir. Es decir, si alguien tiene el título de abogado, tiene el título de abogado. Puede ser buen abogado o malo. Pero para eso yo me fío mucho del boca a oreja, me fío mucho de pues hay que intentar investigar al profesional, ¿no? Y al final uno tiene un bagaje y siempre el que funciona, ¿no? Cuando escuchas cosas, a veces, pues eso, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Sí, la información al final acaba llegando, la buena y la mala, siempre. La buena y la mala. Lucas, es un buen consejo, pero te voy a pedir para terminar un último consejo y es el mensaje que te gustaría transmitir y que va ya también un poco a modo de resumen de todo lo que nos has contado ante una persona que quiera o le hayan planteado la elevación de seno, que además ahora mismo esté debatiéndose entre, oye, ¿lo hago o no lo hago? ¿De qué manera, no es que le animes, pero de qué manera le informarías tú o qué consejos les darías tú a esas personas que nos pueden estar escuchando para que no tengan ningún tipo de inconveniente o no tengan ningún tipo de miedo ante una situación así? Sí, pues en primer lugar le diría que si el diagnóstico es correcto, y vamos a decir que lo es, tiene suerte. Porque la elevación de seno es un procedimiento que tiene una tasa de éxito alta, que tiene una morbilidad baja y es un procedimiento mucho menos invasivo que otros. Es decir, si no le están proponiendo esto y le proponen, yo qué sé, cigomáticos, degeneraciones tridimensionales verticales, se va a sufrir más. Puede que le dejen maravillosamente, pero es mucho más complejo. Creo que una elevación de seno ahora mismo es nuestro día a día y no debería tenerle miedo. Y por otro lado, me has preguntado por
¿qué le diría? Si le animaría, no le animaría. Sí. Yo le animaría, porque además me parece que todo lo que sea reconstruir los tejidos que teníamos y colocar implantes son terapias que están hechas para toda la vida, están diseñadas para durar toda la vida, pueden o no hacerlo. En principio debería ser un tratamiento permanente, pero en el caso de que algo vaya mal, cuando uno quita un implante, el hueso se regenera y se cierra, y la encía se cierra. A veces pensamos que los implantes son una cosa que no se puede, y es reversible, es decir, la cosa no ha ido bien, se quita y eso cierra. Cuando una persona se talla los dientes para colocarse unas fundas, unas coronas, eso sí que no es reversible en absoluto. Cuando una persona tiene una caries y limpiamos la caries y hacemos un empaste, nunca va a poder quitarse ese empaste salvo para poner otro. Entonces, en este caso yo no le tendría demasiado miedo. Hay gente que prefiere hacerse puentes de toda la vida tallándose 2 dientes para evitar una elevación de seno, que es lo que le propusieron a la paciente que he tratado hoy, porque solo necesita hueso en el 6 y solo necesita elevación de seno en el 6 y tiene un 7 y un 5 que perfectamente podría llevar una prótesis. Y eso sí que yo creo que es un grave error. Creo que regenerar los tejidos es una magnífica idea y afortunadamente a día de hoy es predecible. La ciencia os respalda y con lo que nos has contado hoy queda todo mucho más claro. Quiero agradecerte, Lucas, tu gran capacidad de divulgación. Creo que lo hemos entendido todo. No, insisto, ha quedado todo muy claro, siendo un tema delicado y complicado de explicar para la sociedad, Viniendo ¿no? de ti, siendo una persona profesional de esto, me parece, de que yo sepa de lo mío, vale, pero que sepa comunicarlo, me llevo... Pues yo te invito a que continúes con el ejemplo del piso y del vecino, porque se entiende a la perfección. Es una imagen que queda grabada, así que éxito. Lucas, Muchas de verdad, gracias. un placer y muchísimas gracias por atender la llamada de la Fundación SEPA y de Cuida tus Encías. Un fuerte abrazo. El placer ha sido mío. Gracias, Ángel. Pues yo le vuelvo a agradecer al doctor Lucas Charlén que nos haya explicado claramente en qué consiste la elevación de seno, esa técnica que probablemente en algún caso a ustedes les hayan propuesto o la hayan vivido ya. Y también quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan estado atentos a este nuevo directo de Cuida tus Encías. Les invito a dentro de 15 días, donde volveremos con un nuevo tema. Hablaremos de la endodoncia, paso a paso. Este será nuestro tema de portada en el próximo Cuida tus Encías en directo. Hasta entonces, recuerden, cuidatusencías.es a su entera disposición, nuestras redes sociales, y cuídense porque la salud empieza siempre por la boca.